Buenos días, licenciado. Mi nombre es Talia Ortega y les voy a presentar el electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. En otras palabras, las interacciones entre las partículas cargadas y los campos eléctricos y magnéticos. En 1821 los fundamentos del electromagnetismo fueron dados a conocer con el trabajo científico del británico Michael Faraday, lo que dio origen a esta disciplina. En 1865, el escocés James Clerk Maxwell formuló las 4 ecuaciones de Maxwell, que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. Los fenómenos electromagnéticos tienen aplicaciones muy importantes en disciplinas como la ingeniería, la electrónica, la salud, la aeronáutica o la construcción civil. Se presentan en la vida diaria casi sin darnos cuenta en las brújulas, los parlantes, los timbres, los discos rígidos y muchos más. La ley de Faraday nos dice: el voltaje incluido a través de un conductor que es desplazado transversal a un campo magnético es proporcional a la velocidad del conductor. Esta ley también es llamada ley de inducción electromagnética. Es basada en los experimentos de Michael Faraday realizado en 1831 y que establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia con el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Ahora, ¿qué es el flujo magnético? El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de una área dada. Es una herramienta útil para describir los efectos de la fuerza magnética en algún objeto que ocupa un área dada. La medición del campo magnético está atada al área particular de elección. Podemos escoger como queramos el tamaño del área y su orientación relativa al campo magnético. Si usamos la representación de líneas de campo del campo magnético, entonces cada línea de campo que atraviesa un área dada contribuye con algo del flujo magnético. El ángulo al cual la línea de campo se interseca con el área también es importante. Una línea de campo que penetra de forma rasante contribuye con una pequeña componente de flujo magnético. Cuando calculamos el flujo magnético, solamente incluimos la componente del vector de campo magnético y que es normal a nuestra área. Ahora la ley de Lenz. La ley de Lenz nos dice: el sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que lo produce. La ley de Lenz plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que las produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. La polaridad de un voltaje inducido es tal que tiende a producir una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por flujo magnético, que es igual a la inducción magnética por la superficie del conductor y por el ángulo que forma el conductor y la dirección del campo. ¿Qué son los generadores eléctricos? Los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que produce. Así nos encontramos con dos grandes grupos de máquinas eléctricas rotativas: los alternadores y los dínamos. Los alternadores generan electricidad en corriente alterna. El elemento inductor es el rotor y el inducido el estator. Un ejemplo son los generadores de las centrales eléctricas, las cuales transforman la energía mecánica en eléctrica alterna. Los dínamos generan electricidad en corriente continua. El elemento inductor es el estator y el inducido el rotor. Un ejemplo lo encontramos en la luz, que tiene una bicicleta, la cual funciona a través del pedaleo. Autoinducción. En un circuito existe una corriente que produce un campo magnético ligado al propio circuito y que varía cuando lo hace la intensidad. Por tanto, cualquier circuito en el que existe una corriente variable producirá un fenómeno inducido que denominaremos fuerza electromotriz autoinducida. Las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell se pueden formular de distintas maneras. Se pueden formular de forma integral o de forma diferencial, y también se pueden expresar dependiendo de si la onda se propaga por el vacío o por un material. Las ecuaciones en forma de integral
tenemos la ley de Gauss para electricidad, ley de Gauss para magnetismo, ley de inducción de Faraday y ley de Ampere. Donde E es el campo eléctrico, D es el campo magnético, J es la corriente de carga que en parte genera el campo magnético. Q es la carga estática que genera el campo eléctrico. También tenemos una constante dieléctrica del vacío y es la permeabilidad magnética del vacío. B es un volumen cualquiera dentro del cual está la carga Q. Después tenemos una superficie cerrada que rodea el volumen y una superficie no cerrada y una curva cerrada que delimita la superficie. Ahora vamos con las ondas electromagnéticas. El conocimiento que se tiene hoy en día del aire es muy amplio y sus aplicaciones son cada vez más numerosas. Las ondas electromagnéticas o EM y sus aplicaciones nos brindan servicios todos los días. Estas ondas son invisibles e imperceptibles en nuestra vida diaria. Actividades que se han vuelto cotidianas tienen como base científica los electromagnéticos. La comunicación, como la conocemos hoy, se hizo parte de nuestras vidas e incluso necesaria para seguir el ritmo que hoy seguimos. Formalmente, una onda es una perturbación que se propaga, que transporta energía, pero no transporta masa. Se pueden distinguir dos tipos básicos de ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas, estas ondas necesitan un medio material para propagarse. Este medio puede ser gaseoso, líquido o sólido. Un ejemplo de estas ondas son las ondas producidas al dejar caer una piedra en el agua o al agitar una cuerda. Ondas electromagnéticas. A diferencia de los anteriores, estas ondas no necesitan un medio material para propagarse. Pueden propagarse en el vacío y surgen de la intersección entre electricidad y magnetismo, como veremos más adelante. Son ejemplos de estas ondas las ondas de radio, de TV, microondas, radiación infrarroja, visible o ultravioleta, rayos X y gamma. Las ondas pueden ser transversales o longitudinales. En las primeras, la excitación es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. En las segundas, la excitación es paralela a la dirección de propagación de la onda. Reflexión y refracción de la luz. La reflexión y la refracción de la luz son dos fenómenos físicos que pueden experimentar un rayo de luz. En la reflexión, el rayo de luz rebota sobre una superficie, mientras en la refracción, el rayo de luz que pasa de un medio a otro cambia su ángulo de propagación. Tenemos una definición en ambas partes. De la reflexión de la luz, podemos decir que es un fenómeno óptico donde el rayo de luz rebota cuando se encuentra con un material. En cambio, en la refracción es un fenómeno óptico donde el rayo de luz cambia la dirección al atravesar un medio de diferente densidad. Los componentes de la reflexión son rayo incidente, rayo reflejado, superficie reflejante, línea normal, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. En la refracción tenemos rayo incidente, rayo refractado, superficie entre medios, línea normal, ángulo de incidencia y ángulo de refracción. Uno de los ejemplos en ambos es: en la reflexión tenemos caleidoscopio, horno solar, espejos, brillo de gemas, halo solar. En la refracción tenemos imagen doble en acuarios, pajilla discontinua, refractometría. Ahora vamos a hablar sobre la polarización. La polarización es una propiedad de la luz que describe la geometría interna de una fuente de radiación. La polarización, junto con la fotometría, la espectroscopía y el análisis de imágenes de diferentes fuentes de radiación, ha hecho posible descubrimientos en el área de la astrofísica. Un ejemplo que tenemos de la polarización en la vida cotidiana es: la polarización por dispersión puede observarse cuando la luz pasa por la atmósfera de la Tierra. La dispersión de la luz produce el resplandor y el color cuando el cielo está despejado. Esta polarización parcial de la luz dispersa puede ser usado para oscurecer el cielo en fotografías, aumentando el contraste. Esto ha sido todo sobre el electromagnetismo y sus variantes. Espero les haya gustado. Muchas gracias.